Capítulo 466. Cracovia, una ciudad del Ducado de Galitzia y antigua capital del Reino de Polonia. Jaja, ni Rusia, ni Inglaterra, ni nuestras tropas aliadas sabían que vendríamos por aquí. De Varsovia a Cracovia son aproximadamente 300 kilómetros. Originalmente Cracovia fue la capital de Polonia en la época medieval, y Varsovia solo se alzó como centro en la era moderna. Por eso en el siglo XIX ya era una ciudad en decadencia. También fue un lugar que se incorporó al territorio del Imperio Austríaco durante la llamada partición de Polonia. Como resultado de la división austríaca, el gobernante de Cracovia es un hombre inesperado, quien se convirtió en gran duque por la intervención de Eugene Friedrich Salm-Kirchburg. Friedrich se frotaba las manos constantemente e inclinaba la cabeza. Precisamente, ante el emperador Napoleón. ¡Ay, que yo tenga el honor de recibir a su majestad, es realmente glorioso! Ya está bien, Friedrich. De todas formas estamos en guerra, no necesitas guardar ceremonias. Lo importante es la comida, las armas y el campamento. Todo estará limpio, ¿verdad? Por supuesto. Movilicé todos los recursos de Galitzia y Bohemia entera hacia Cracovia. El gran duque Luis también debería haber venido originalmente a recibirlo aquí, pero fue a recibir a las tropas de la Liga del Rin, así que no pudo venir. Mientras escuchaba el alboroto del gran duque, Augereau abrió la boca al lado del emperador. En esta guerra, los antiguos del Reino de Polonia están haciendo enormes sacrificios, Su Majestad. Sí. 100.000 fueron reclutados como tropas auxiliares de nuestra grande armée, y otros 100.000 como tropas de vigilancia de las fuerzas aliadas del norte, ¿verdad? Solo la independencia completa de Polonia podrá satisfacer sus aspiraciones. ¿Podrá realmente lograr eso? En la grande armée, se ven soldados de origen polaco por todo el campamento. Aunque se dice que son 600.000 soldados en total, en realidad aquellos que Napoleón considera élite son solo 200.000 franceses. Pero un ejército no puede moverse solo con tropas de élite. Se necesitan soldados para suministros, apoyo y reposición. Napoleón delegó ese papel a los polacos. También el papel de vigilar a la Confederación del Rin sin lealtad, Hungría y las fuerzas aliadas prusianas que se dirigían hacia el norte. Gracias a esto, nada menos que 200.000 polacos fueron reclutados para participar en esta guerra. Sin embargo, Napoleón respondió con una cara que no mostraba ninguna carga. Augereau, ¿por qué sería difícil? De todas formas Polonia ya está medio independizada desde que se estableció el Ducado de Varsovia. Entonces, ¿no bastaría con anexar territorio ruso y agregárselo al Ducado de Varsovia? En ese momento, el hombre que había corrido desde España y se unió en Cracovia, Massena, bromeó. Vaya, Su Majestad el Emperador. Está pensando en cambiar al Gran Duque de Varsovia. Sí. Pienso otorgar el título de Gran Duque a quien logre méritos en esta gran expedición. ¿Quién sabe? Tal vez el Duque de Sajonia logre tremendos méritos militares. ¿Eso también se aplica a nosotros los mariscales? Mirando al astuto Massena, Napoleón se rió a carcajadas. Por supuesto. Ustedes, mariscales del imperio y generales superiores, son precisamente quienes merecen convertirse en grandes duques. Logren méritos, entonces ser gran duque será gran cosa. Massena, Augereau, Berthier, Junot, Lannes, Moreau que acompañan a la grande armée. Excepto por Desaix en Pensacola, Marmont en Constantinopla, y Augereau en el Cairo, todos los mariscales terrestres están aquí actualmente. Además también están Davout, Soult, Marmont, Bernadotte, Suchet, Bessieres, Murat, Grouchy, y La Harpe. Los generales de Napoleón que quedarán en la historia brillan los ojos. No por el título de Gran Duque de Varsovia. Porque intuyeron que si esta gran expedición tiene éxito, toda Rusia se convertirá en títulos y territorios para los mariscales y generales superiores. Pero solo Augereau habló fríamente. Su Majestad, todo está bien, pero los carros no pueden seguir la velocidad de la marcha. Entonces los mariscales que recapacitaron intervinieron. La mayoría ha quedado atrás. A este ritmo, podríamos entrar en la zona fronteriza rusa sin siquiera recibir suministros. Lamentablemente es una región donde la requisición forzosa es muy difícil. Si fuera Italia, con solo enviar tropas un día se llenarían los suministros. A este ritmo, ¿habrá problemas en el avance? Pronto será verano, Su Majestad.
Ante las observaciones de Berthier, Masena y Lannes, el emperador respondió tranquilamente. Eso se resolverá pronto. ¿Eh? De repente, una caballería como un vendaval se abalanzó desde las afueras de Cracovia atravesando el campamento militar. Tadatak. Murat y Grouchy se interpusieron y se detuvieron. ¿Lasalle? Cuando Berthier estaba a punto de fruncir el ceño, Lasalle saltó de su caballo y gritó. ¡Io! Gloriosos señores mariscales del imperio de la Grande Armée. Ha pasado tiempo. ¿Eh? Oh, su majestad también estaba aquí. El insolente jinete de Eugene. Dicen que tocaste a la cuñada de nuestro viejo ganso. Ahora es mi esposa, su majestad. Jeje. Lasalle se rió y sus ojos brillaron. Pronto, la columna de suministros prometida viene desde la dirección de Rumanía. Su majestad el emperador. Napoleón se rió de manera jovial y gritó hacia todos los cuerpos. Como esperaba, Eugene cumplió su promesa. Prepárense para marchar de nuevo. Marcha primero, suministros después. Es el principio fundamental de la guerra relámpago que Napoleón mantuvo toda su vida. En la historia original, también habría sido una estrategia que terminaría en fracaso desastroso en la gran expedición a Rusia. Sin embargo, en este momento hay un país que se lanzó a la guerra de suministros a nivel imperial. Precisamente el Imperio Otomano Turco. La marcha del gran ejército es como el movimiento de una pequeña ciudad en sí misma. Oye. Ahí, hay que matar todos los piojos. Si se encuentran insectos, quémenlos todos. No, dice que quememos los preciosos uniformes militares. Cállate y obedece las órdenes. De todas formas, el cartel Beauharnais y los países aliados se hicieron responsables de los suministros militares. En el próximo almacén de suministros repartirán uniformes nuevos. Lvov, en la época moderna de la historia original, es una ciudad en la zona fronteriza entre Ucrania y Polonia, Lviv. Aquí se estableció un campamento donde nada menos que 300.000 soldados del gran ejército se movían como hormigas. Pero tan pronto como llegaron, los médicos y oficiales de enfermería vestidos con uniformes blancos estaban alborotando. Por la razón de que debían exterminar los insectos llamados piojos. Lannes, un hombre originalmente acostumbrado al campamento, la batalla y la vida salvaje, comandante de la Guardia Imperial, gruñía viendo esa escena. ¿Por qué están tan alborotados los médicos? La rey está muy emocionado organizando. Cuando Lannes miraba cínicamente al comandante de la división médica, la rey, gritando. Pues porque cuando se reúne un gran ejército inevitablemente ocurren epidemias. Especialmente tifus. ¿Quién? Illik. Su Alteza la princesa. Llámame duquesa de Parma, Lannes. Vine a inspeccionar el estado sanitario de la Guardia Imperial, pero viendo tu aspecto, no está nada bien. La duquesa de Parma, es decir Pauline, estaba parada frente a Lannes con expresión descontenta. Por el contrario, para Lannes, Pauline vestida con uniforme militar blanco era lo que no tenía sentido. Por supuesto, Pauline solo se movía como lo hacía en Louvelle France. Inmediatamente los enfermeros que se movían detrás tenían el tamaño de un regimiento. Por un momento, Lannes, que había abierto la boca, miró a Pauline y preguntó. ¿No me diga que va a participar directamente en esta guerra? ¿Qué tiene de malo? Soy la directora de la sucursal de París de la Orden de Socorro, y comandante de la unidad de enfermería. El Imperio francés, la Orden de Socorro y el Vaticano decidieron apoyar completamente la expedición. ¿Cómo era? ¿Que la condición es integrar la Iglesia Ortodoxa de Moscú? No sé nada de eso, pero no es un campo de batalla donde sea bueno que vengan mujeres. Acuerdos ortodoxos, apoyo internacional del Vaticano, unidades de enfermería, Lannes no sabe esas cosas. Es natural ya que ni siquiera conoce bien la importancia de la higiene. Pero sabe que no es bueno que las mujeres se metan en el campo de batalla. Si los soldados enloquecidos por la lujuria causaran problemas, ¿quién se haría responsable? Sin embargo, la audaz Pauline estalló en carcajadas. ¿Por qué no se bañan un poco antes de decir eso? Además, de todas formas las mujeres que acompañan a las unidades militares abundan, ¿no? Lannes miró hacia donde señalaba Pauline y chasqueó la lengua. Se veían mujeres llamadas vivandieres o cantinieres recogiendo ropa para lavar. Vivandiere significa esposa de soldado, cantiniere significa mujer del campamento.
Desde la época medieval en Europa existe un grupo de mujeres comerciantes que siguen a los ejércitos, y de hecho continuó incluso después de la era moderna y la Gran Revolución. Usualmente vendían artículos diversos como lavandería o golosinas para soldados, polvo de peluca, papel de carta, tinta, etc., pero la teoría establecida es que en realidad también hacían trabajo de prostitución. Por supuesto, el ejército comandado por Eugene erradicó este problema, pero no todos piensan como Eugene. Especialmente en la gran expedición a Rusia que se convirtió en una expedición de larga distancia, naturalmente acabaron acompañando. Lannes se encogió de hombros como excusándose. Bueno, hasta ahora la mayoría fueron expediciones de corta duración, así que no las necesitábamos. Para proteger la castidad de mi esposo, Su Majestad y Eugene, definitivamente debo participar. La castidad de Su Majestad Eugene no es algo de lo que Su Alteza deba preocuparse. HMM. Entonces Pauline torció la comisura de su boca con una sonrisa extraña. Lannes, le escribo en una carta a casa que estás jugando con mis enfermeras incluso aquí. Creo que a tu esposa Remariet le gustaría mucho. Por supuesto, donde hay enfermeras siempre surgen romances, lo cual también es común en el campo de batalla. Solo que el problema es que entre los generales, oficiales y soldados que se convierten en objeto de romance hay muchos hombres casados. Inmediatamente Lannes se puso en posición de firmes y reportó. Cuando Su Majestad el Rey de España esté solo, definitivamente se lo haré saber. Buena actitud. Dicho eso, ¿cuándo se unirá Eugene? Eso será probablemente en Kherson. Ahí recibiremos los suministros finales y iremos directamente a Moscú. De repente Lannes recordó lo que se había dicho en la reunión de operaciones de Cracovia la vez pasada y asintió. Son los últimos suministros que vienen del Imperio Otomano. Pauline, que había dirigido la mirada, mostró interés en sus ojos. No sé si serán los últimos, pero los primeros suministros son esos. Debería hacer una inspección sanitaria primero. A lo lejos desde el sur se acercaban soldados con turbantes, cargadores y carros. Esta es la razón por la que las fuerzas del Imperio francés que eligieron la ruta sur no han tenido problemas de suministros hasta ahora. Por un momento, un caballo árabe de los carros que se acercaban resopló. Pururum. Naturalmente ese caballo se transformará en caballo de reserva para la caballería. Kherson, una ciudad histórica ubicada justo al norte de la península de Crimea, al norte del Mar Negro. ¿Este lugar fue dominado por los romanos? Jeje. Napoleón miró el Mar Negro desde la costa de Kherson y se rió. Por supuesto, Kherson no es una ciudad fundada por romanos, sino una fortaleza establecida por la emperatriz Catalina. Aunque tomó el nombre de Chersonesos, la colonia que los griegos establecieron en la península de Crimea. Aún así, es cierto que fue una región dominada por los romanos. Eugene, usando turbante, sonrió ligeramente y reportó. Su Majestad ya ha logrado hazañas que ni los romanos pudieron lograr. ¿Qué dices, Eugene? ¿Adulación en un lugar como este? No es así. Eugene, que había venido en barco desde Constantinopla, gritó viendo el enorme gran campamento militar. 600.000 soldados, 150.000 caballos, 10.000 carros. Haber atravesado hasta aquí en solo 2 meses es algo que ningún romano logró. Ni siquiera César. Por supuesto, de hecho aquí solo está exactamente la mitad. 300.000 soldados, 80.000 caballos, 5,000 carros. De estos, los caballos y carros en la historia original se requisaron de Prusia, Austria y Polonia, pero actualmente la mayoría fueron requisados del Imperio Otomano. También llegar a la frontera rusa en 2 meses es similar a la historia original, pero ahora fue un poco más fácil. Porque el Imperio ruso está en guerra civil, no había regimientos de caballería cosaca para interferir. Aún así, es correcto que Napoleón logró una hazaña sorprendente. Sin siquiera ferrocarriles, logró una marcha ultra larga que ni siquiera a finales del siglo XIX se podría imaginar. Napoleón se rió de manera jovial. Ja ja ja. Si no ganamos no tiene sentido decir eso. Ahora, ¿cómo debemos proceder? Los suministros y el movimiento procederán siguiendo el río Dnieper. Avanzaremos hacia Yekaterinoslav, Kharkov, y luego Belgorod, Kursk, Orel, Tula y Podolsk. ¿Nos encontraremos con el famoso río Volga? No, es el afluente río Oka. HMM.
Napoleón, que había estado examinando el mapa por un momento, giró la cabeza. Poniatowski, ¿se estableció contacto con el comandante general de las unidades cosacas del Don? Los cosacos del Don, es decir, los cuerpos tribales cosacos que dominan el área de la actual Ucrania en la historia original. Actualmente, desde que se disolvió el Hetmanato cosaco, que era un gobierno autónomo cosaco, alguien designado por el zar ruso maneja el cuerpo. En la historia original, fue el general que detuvo el avance de Napoleón hacia el oeste de Rusia. Poniatowski inclinó la cabeza. Aún parece estar dudando. ¿Ese tipo se llama Matvei Ivanovich Platov? Sí, es quien comanda toda el área cosaca, y tiene alta reputación entre los nómadas cosacos. Por un momento, Napoleón se acarició la barbilla bien afeitada y sonrió extrañamente. Eugene, desecha el turbante. Te devuelvo tu cuarto cuerpo. ¿Puedes abrir el camino? Eugene se quitó el turbante y lo arrojó sonriendo ligeramente. Con gusto, aceptaré la misión. Su Majestad Padrastro. Finalmente la Grande Armée había llegado a Rusia. Ahora, también había llegado el momento para que Eugene moviera sus tropas. Capítulo 467. Verdaderamente un rayo cayó de repente sobre el nuevo zar autoproclamado. Los enemigos están avanzando desde la tierra de los cosacos. El allegado de Alexander, el nuevo ministro de guerra Kochubey, reportó apresuradamente. Originalmente, cuando estalla una guerra civil, que invadan enemigos externos es, sorprendentemente, bastante frecuente en Rusia. Sin embargo, la dirección era mayormente desde Polonia y Suecia. También era la razón por la que los zares anteriores se habían preocupado por la llamada conquista del norte. Pero la tierra de los cosacos había sido territorio completamente seguro desde la famosa rebelión de Pugachov. Por eso ni una sola vez, incluso para él que tenía grave paranoia, se había preocupado por la tierra de los cosacos. Pero absurdamente las tropas francesas estaban invadiendo. En Podolsk, la fortaleza justo al sur de la Moscú en ruinas, Alexander preguntó con cara desolada. ¿Cuántos son en total las fuerzas enemigas? Novosibirsk. 600.000. Están locos. Si movilizan tantas tropas, ¿cómo van a defender la retaguardia? ¿No les preocupan para nada las rebeliones o los ataques ingleses? Inmediatamente, también están Flandes y Hannover. El frío jefe de Estado Mayor, Novosibirsk, respondió fríamente. La posibilidad de que Inglaterra movilice un gran ejército en batalla terrestre es extremadamente baja, Su Majestad. Por supuesto, Napoleón, a diferencia de la observación de Alexander, había preparado minuciosamente la defensa del país natal antes de venir. Primero, el Imperio francés es un país que movilizó 1 millón de soldados durante el período de la Gran Revolución. Además, a diferencia de la historia original, como hubo menos guerras de desgaste, la mayoría de los veteranos que experimentaron el período revolucionario están vivos. Por eso, excluyendo los 200.000 de la Grande Armée, el resto de los reclutas y reservistas protegen el territorio nacional. Sin embargo, desde la perspectiva rusa, no solo la Grande Armée que avanza desde el sur parece enemiga. Los 300.000 del oeste, el ejército occidental centrado en la Liga del Rin y las tropas prusianas, también son igualmente enemigos. Aunque Alexander tenga 200.000 del ejército expedicionario de la India bajo su mando, es la razón por la que se siente como estar en desventaja numérica. Alexander, temblando por todo el cuerpo, golpeó el escritorio de la oficina. ¡Bang! Cuando los oficiales del Estado Mayor estaban a punto de cerrar la boca, Alexander rugió. ¿Por qué? Kutuzov y Buxuden aún se resisten a mí. Si ellos se hubieran rendido antes y hubieran tomado una postura perfecta. Desde el principio no habría habido razón para que Napoleón invadiera. El problema son Kutuzov, que originalmente era comandante de las tropas estacionadas en Polonia, y Buxuden, gobernador general de Finlandia. Estas dos personas, liderando ejércitos bajo su mando, se pusieron del lado de Pavel. Especialmente Buxuden abandonó completamente Finlandia, su puesto, y concentró todo su ejército frente a San Petersburgo. Por el contrario, Kutuzov vino solo y estaba comandando la estrategia defensiva. Bagration señaló ese punto. El malvado Napoleón, o tal vez su hijo Eugene, aprovechó la brecha. Sin embargo, afortunadamente las líneas defensivas occidentales que el ejército imperial construyó desde la época de la emperatriz Catalina son sólidas.
Porque Kutuzov desertó solo. No puede ser fácilmente penetrada. Pero el sur es diferente. Hemos estado luchando contra los turcos. Del lado turco, de hecho, hasta ahora no han sido para nada una amenaza. Más bien nosotros hemos estado a la ofensiva. La defensa no está tan preparada. Alexander puso los ojos en blanco y gritó. Entonces debemos preparar contramedidas. Bagration. Era un aspecto que contradecía completamente su reputación como príncipe heredero gentil hasta ahora. De alguna manera, ante esa mirada enloquecida que recordaba a Pavel, Bagration cerró la boca. Pero ante el gran ejército enemigo que llegó de repente, ¿qué solución podría haber? Además, el oponente es el dios de la guerra Napoleón, quien nunca ha sido derrotado ni una sola vez. Entonces el hombre con cara de zorro que estaba a la izquierda de Alexander abrió la boca. Su Majestad, esto es una emergencia nacional. Alexander frunció el ceño y miró al hombre con cara de zorro. ¿Quién no sabe eso, Bennigsen? Por eso debe usar esta situación como una oportunidad. ¿Qué? Bennigsen fue el único que habló con cara muy tranquila. Es una oportunidad para abrazar a todos los comandantes de unidades militares fronterizas que aún están observando. Primero, está el comandante del ejército occidental Barclay de Tolly. En ese momento Bagration gritó como si tuviera un ataque. Barclay. Ese tipo es un extranjero y además es vil. Definitivamente nos traicionará. Lo siento, pero yo también soy de origen alemán. Además, si lo pensamos bien, ¿usted no es también originario del reino de Georgia? ¿Somos iguales? Ese tipo es realmente como un extranjero, su linaje es desconocido, y siempre elude las responsabilidades. En la historia original también, Bagration se opone de manera muy patológica de Barclay. Por supuesto, Bagration también era en realidad de la realeza extranjera, también odiaba a Bennigsen, y odiaba aún más a Kutuzov. Sin embargo, Barclay, como se puede saber por su nombre, es de origen escocés, con un linaje realmente heterogéneo. Por ejemplo, aunque Bennigsen sea de origen alemán, al menos tiene parientes dentro del Imperio ruso. Pero en el caso de Barclay, no es noble en absoluto, y no tiene parientes dentro de Rusia, por lo que carecía de conexiones. Sin importar cuán frecuente fuera la época en que extranjeros ascendían a general, la perspectiva de que quienes no tienen conexiones pueden traicionar en cualquier momento también era predominante. Además, el propio Barclay no tenía una personalidad muy varonil, por lo que casi no había generales que lo apoyaran. A pesar de eso, Bennigsen estaba seguro de las habilidades de Barclay, quien una vez fue su ayudante. Si él viene, Buxuden en Finlandia también se derrumbará, Su Majestad. Alexander frunció el ceño. No conoce las habilidades de Barclay. Pero una cosa es segura. El ejército occidental que protege Polonia está actualmente bajo Barclay, no bajo Kutuzov. Por lo tanto, convocar a Barclay significa poner en sus manos las tropas estacionadas en Polonia. Aprobado. Su Majestad. Bagration. No tenemos tiempo para sus disputas ahora. Gritando enérgicamente, Alexander exclamó. Debemos detener a Napoleón antes de que llegue a Moscú. Reúnan todo el ejército. Porque actualmente Alexander no ha logrado tomar San Petersburgo. Al final, si no puede tomar la capital, Alexander no es más que un usurpador. Como puedes ver, esta es la situación. Comandante del ejército occidental Barclay de Tolly. Bennigsen tardó exactamente un día en llamar a Barclay. De hecho, antes de dar el consejo, Bennigsen ya había enviado una carta de Barclay. Diciendo que de todas formas la situación de la guerra civil se había inclinado, y que era ventajoso jurar lealtad al nuevo zar. Barclay siguió la propuesta de Bennigsen después de mucha reflexión. Gracias a eso, cuando llegó la noticia de la llegada de Napoleón, inmediatamente Barclay pudo venir a ver a Bennigsen. Por el contrario, no sería exagerado decir que la defensa de la Polonia rusa está en estado desorganizado. ¿Sería un ejemplo de abandonar el deber por la posición? No es sin razón que Bagration odia a Barclay. Sin embargo, en la situación donde Napoleón había llegado, no había nadie para señalar este problema. Barclay, siendo un político militar en cierta medida, negó con la cabeza hacia Bennigsen, quien era un verdadero político militar. Los que llegaron al sur no son 600.000. Lo sé. Dicen que 300.000, la mitad, se están moviendo hacia el lado de Polonia.
Pero ellos son lentos y no sabemos cuándo llegarán. Por el contrario, los 200.000 principales franceses y 100.000 tropas auxiliares polacas ya llegaron al área del Mar Negro. ¿Ve que no hay necesidad de defender Vilna y Minsk? Bennigsen miró alrededor para ver si no había nadie fuera de la tienda y se rió en voz baja. Cuando lleguen las tropas de la Confederación del Rin y las antiguas tropas austriacas y prusianas desde el oeste, ¿no será el próximo año? Jeje. A los ojos de Bennigsen, político militar hasta los huesos, se ve. 150.000 de la Confederación del Rin, 50.000 prusianos, 30.000 húngaros, y 100.000 voluntarios polacos. Todos, comparados con los soldados rusos, no tienen motivación, no tienen espíritu de lucha, y sobre todo no tienen razón para pelear. Aunque salieron forzosamente por órdenes del emperador Napoleón, la velocidad de marcha será extremadamente lenta. Es claro que ni siquiera la actual Bielorrusia de la época moderna de la historia original será ocupada. Al menos hasta el final del otoño cuando se acerque la Rasputitsa. Por lo tanto, el único enemigo que el Imperio ruso, o el cuerpo de Alexander, debe enfrentar es solo la grande armée de Napoleón. Barclay pensó profundamente y preguntó de nuevo. Mariscal Bennigsen. Entonces, ¿piensa luchar frontalmente contra el enemigo? Comandante Barclay. Entonces, ¿hay algún otro método? Yo pienso que deberíamos considerar dividir y derrotar al gran ejército enemigo. De repente Barclay presentó una propuesta audaz. Por ejemplo, la táctica de tierra quemada. Quemar toda la comida, vivienda e instalaciones. Preservar solo el ejército y moverse hacia la retaguardia. Cuando los enemigos invadan, luchar y retroceder, atacar de nuevo cuando los enemigos descansen, y huir otra vez. Entonces una sola vez, cuando los enemigos se cansen y comiencen a retroceder, lanzar un contraataque masivo. Es la táctica con la que Rusia venció a Napoleón en la historia original. Se conoce como si fuera una operación planeada por Kutuzov, pero el primer planificador fue precisamente Barclay. Sin embargo, Bennigsen negó con la cabeza. Rechazado. Señor, esta es una táctica efectiva en guerra defensiva. Además, el ejército enemigo está llevando a cabo una expedición de ultralarga distancia. Probablemente llegará el invierno antes de que reciban suministros secundarios. ¿Sería posible si no estuviéramos en guerra civil ahora, Barclay? Bennigsen frunció el ceño y miró el mapa colgado en la pared de la tienda. Aún, el maldito emperador loco anterior no se ha retirado. Está resistiendo en ese San Petersburgo. Aunque el general Piotr Wittgenstein lanza ofensivas día tras día. Piotr Wittgenstein, aunque no es famoso en la historia original posterior, en esa época era el mejor maestro de guerra defensiva. Además, nada menos que el salvador de San Petersburgo. ¿Por qué Napoleón en la historia original solo ocupó Moscú? La respuesta es simple. Porque lo intentó, pero falló. Precisamente porque fue bloqueado por el ejército del norte comandado por Wittgenstein. Además, Wittgenstein derrotó consecutivamente a Oudinot y Sainkir, colapsando las líneas de suministro que Napoleón creó en Rusia. Verdaderamente el héroe oculto de la aniquilación del gran ejército. En la historia original posterior, Alexander también reconoció ese punto y después de la muerte de Kutuzov, le confió el comando general del ejército terrestre ruso. Dejando atrás a Bennigsen y Bagration. Sin embargo, actualmente está absurdamente atacando San Petersburgo. Como es propio de un maestro de guerra defensiva, parece no tener talento para asedios, y estaba fracasando día tras día. Barclay asintió ligeramente y fácilmente presentó otra idea. Entonces, está el método de movilizar a los cosacos. ¿Los cosacos no están la mayoría aquí con el ejército expedicionario de la India? ¿Dice que los enviemos? No. Hay un general que gobierna toda el área de los cosacos del Don. Barclay, lento para decidir pero rápido para pensar, brilló los ojos. Es el general Matvey Ivanovich Platov. Bajo su mando, la caballería cosaca supera las 3 divisiones. Es un ejército bueno para obstaculizar el avance enemigo y atacar las líneas de suministro. Si él mismo tuviera que decidir directamente, Barclay no presentaría propuestas tan rápidas. Como en última instancia será Bennigsen quien decida, es posible dar consejos con velocidad. Conociendo ese punto, Bennigsen solo usa de Barclay como jefe de Estado Mayor, no tiene intención de emplearlo como comandante. Bennigsen se golpeó la rodilla.
Bien. Enviaré instrucciones. También aceptaré parcialmente su táctica de tierra quemada. ¿Trasladarán la comida al exterior? De todas formas, Moscú no está en ruinas. De repente una sonrisa extraña apareció en la comisura de la boca de Bennigsen. Moveremos las líneas de suministro a Nizhny Novgorod, el punto de partida hacia Siberia Oriental. Tendremos que usar la comida almacenada por la familia Stroganov, los gobernantes de esa ciudad. El hombre que era medio político militar, Barclay, leyó el ambiente y saludó. Es una decisión sabia, señor. Aunque por dentro pensaba que tal táctica de tierra quemada a medias era peor que no hacerla. El hombre que convierte la crisis en oportunidad, Bennigsen, entró triunfalmente a la oficina de Alexander. Su Majestad el Zar, traje el plan de operaciones. De hecho, en el ejército expedicionario de la India de Alexander, el comando pertenece a Bagration. Alexander no está mostrando confianza completa en Bennigsen, quien lo traicionó una vez. Sin embargo, cuando Bagration no pudo presentar una estrategia para vencer a Napoleón, la dirección del comando también cambió. Ahora el ejército del Imperio ruso había llegado a las manos de Bennigsen. En el pasado, en la oficina de Podolsk, la fortaleza creada por la emperatriz Catalina, Alexander levantó la cabeza después de ver el plan de operaciones. ¿Obstaculizar el avance con cosacos y concentrar todo el ejército al sur de Moscú? Correcto. La esencia de la estrategia es detener a los enemigos en Kharkov. Los cosacos avanzarán al sur de ahí, hasta el río Dnieper y Yekaterinoslav. Afortunadamente no son 600.000, pero aún son 300.000 tropas avanzando. ¿Se puede detener con 30.000? 30.000, el total de los regimientos de caballería cosaca dispersos por toda el área de los cosacos del Don actualmente. Si realmente se emite una orden de movilización, la mitad de ellos podría huir. ¿Pero se puede detener a un gran ejército de 300.000? Bennigsen torció la comisura de su boca. Las tropas en el campo de batalla tienen significado solo cuando realmente luchan. ¿Qué quiere decir? Me refiero a lo que Napoleón ha mostrado hasta ahora. Cuando Alexander estaba a punto de levantar las cejas, Bennigsen lanzó una explicación significativa. Aunque el enemigo sea un gran ejército, las tropas que realmente entran en combate serán menos de 30.000. Eso es lo que estamos buscando. Aunque sea un político militar, Bennigsen también es uno de los mejores del ejército del Imperio ruso. Ha estudiado las guerras pasadas de Napoleón con considerable profundidad. De ellas, lo que Bennigsen examinó más impresionantemente fue la concentración y maniobra dispersa de tropas. Si Napoleón mueve un gran ejército, pero se pueden concentrar 30.000 jinetes en un ejército disperso, el aspecto cambia. Fue lo que los regimientos de caballería cosaca realmente hicieron en la historia original. Pronto, desplegaremos ataques en oleadas. Instantáneamente Alexander tomó una decisión. Bien, expulsen a los invasores franceses del territorio de nuestro imperio. Además, proclamo la orden de movilización total para todos los ciudadanos. Esta tierra es territorio del Imperio ruso. Claramente en guerra defensiva, el Imperio ruso puede movilizar todo el territorio nacional, todos los ciudadanos, todos los recursos. Aunque como resultado el país quede en ruinas. Los generales del Estado Mayor del Imperio ruso, sin pensar en las consecuencias, gritaron al unísono. ¡Hurra! Ahora había llegado el momento en que Rusia, sin salida, luchara contra el emperador francés Napoleón, que solo mira hacia adelante. Capítulo 468. Entonces, ¿qué son los cosacos? Los cosacos, especialmente el núcleo que son los cosacos del Don, son un grupo nómada que domina la región del río Don. Los llamados cosacos no son un solo grupo. Sin embargo, desde finales del siglo XVIII ya son famosos en Europa occidental como regimientos de caballería cosaca. Porque cuando Rusia envía ejércitos, siempre son los regimientos de caballería cosaca quienes corren al frente. Originalmente se dice que el inicio de los cosacos fueron eslavos que vivían en las estepas durante la época del dominio del Ulus de Juchi y se convirtieron en nómadas. Entre ellos, quienes se concentraron en la región del río Don que nace al sur de Moscú son precisamente los cosacos del Don. Comenzaron a formarse al menos desde el siglo XV, y en un momento estuvieron bajo el dominio tártaro. Sin embargo, generalmente fueron un grupo independiente. Ellos serían el núcleo de los regimientos de caballería cosaca rusos.
Cuando el Imperio ruso envía caballería, usualmente son cosacos del Don. Especialmente son famosos como un grupo que solo es leal al zar. Jomini, jefe del Estado Mayor español y jefe de Estado Mayor del Cuarto Cuerpo de la Grande Armée, terminó el briefing simple. Actualmente bajo Matvei Platov, jefe de los cosacos del Don, existe un gran ejército de aproximadamente 30.000. Platov es alguien que en la historia original ya debería haber chocado con las tropas francesas. Nacido en la familia del clan jefe de los cosacos del Don, se destacó en las campañas persas y fue nombrado general de división. También en la historia original fue comandante de caballería en las batallas de Eylau, Gutstadt y Friedland. Sin embargo, como Rusia no chocó con Francia, Platov solo actuó en las campañas de Turquía, Persia y Finlandia. ¿Será culpa de que Joubert, enviado por Eugene, prolongara el gobierno de Pavel? Por lo tanto, desde la perspectiva de la Grande Armée, es la primera vez que se encuentran con el regimiento de caballería cosaca del Don. Porque los regimientos de caballería que lideraba Suvorov antes eran relativamente pequeños. Eugene, escuchando el informe en la tienda, inclinó la cabeza. ¿Cuáles son las fuerzas que nuestro cuarto cuerpo enfrentará? Los húsares del general Champo, y el regimiento de caballería de la Guardia Real de Su Majestad. Sin embargo, el entrenamiento para prepararse contra los ataques sorpresa característicos de la caballería ligera es insuficiente. ¿Los regimientos de sables húsares no podrían enfrentarlos? Entonces Lasalle, vestido con uniforme de gala en lugar de uniforme militar, se rió y se inmiscuyó. ¡Ay, es difícil, Su Majestad! Lo olvidó. ¿Los ataques de la caballería india del nuevo continente? Solo caballería acostumbrada a ese tipo de guerra de asalto puede enfrentar la guerra de saqueo y asalto. Lasalle había participado en varios combates de civilizaciones extranjeras bajo el mando de Eugene anteriormente. Especialmente luchó contra nativos mientras desarrollaba el área del río Mississippi en el nuevo continente. Lo que Lasalle experimentó entonces fueron regimientos de caballería nativa que habían obtenido caballos salvajes que los españoles dejaron escapar. Experimentó anticipadamente la guerra de asalto de caballería de las grandes llanuras occidentales que los estadounidenses enfrentarían en la historia original posterior. ¿Pero por qué Lasalle no lleva uniforme militar? Oye, señor secretario del rey de España. Ahora el jefe de Estado Mayor está dando el briefing, ¿podrías callarte? Champo, ¿te molesta que te diga la verdad de que con tu habilidad es imposible? Cállate. Ni siquiera puedes participar en esta guerra. Como dice Champo, quien se hizo cargo del regimiento de caballería de la guardia del comandante del cuarto cuerpo en lugar de Lasalle. En esta gran expedición a Rusia, Lasalle no recibió permiso para participar. Precisamente porque cayó en desgracia con el jefe del Estado Mayor General Berthier. En la historia original, de hecho, Jomini también fue marcado por el mariscal Berthier y en esta época se pasó completamente a Rusia. En su lugar, aunque es extraño, está sirviendo con el título de secretario de Eugene, el rey de España. Esto muestra la posición única que tiene el cuarto cuerpo que recibió órdenes de vanguardia de Napoleón. Como Eugene, quien es rey de España y virrey de Nouvelle-France, la mayoría de los altos mandos del cuerpo tienen simultáneamente títulos españoles y posiciones francesas. Inmediatamente el mariscal Junot, comandante del cuerpo con el título nobiliario español de duque de Abrantes, se rió. Tranquilícense. Oye, Jomini. ¿Entonces nuestros granaderos a caballo tampoco sirven? Correcto, su excelencia el duque de Abrantes. Mientras los granaderos a caballo estén lanzando granadas, los enemigos habrán huido lejos. Tenía ganas de mostrar el lanzamiento de granadas después de mucho tiempo en esta guerra, qué lástima. Jomini se rió y pasó el papel del briefing. Por supuesto, estos cosacos no son todos una sola fuerza. Los cosacos de Seversky y los cosacos de Zaporozhia también pertenecieron a la mancomunidad polaco-lituana. Entonces Poniatowski, que estaba parado en la esquina, abrió la boca. En esta guerra, es muy probable que solo se muevan los cosacos del Don, Su Majestad. Eugene miró a Poniatowski y preguntó. ¿Cuál es la razón, Poniatowski? Los cosacos de Zaporozhia y Seversky tienen resentimiento hacia Rusia. Además, en una situación donde los zares luchan entre sí, es difícil moverse. Por supuesto, ese resentimiento no es suficiente para pertenecer a nosotros. ¿Ya hace tiempo que dejaron Polonia? ¿Entonces los cosacos del Don son diferentes?
Este nombre cosaco en sí, de hecho, no se refiere a una sola etnia. Algunos dicen que son de origen tártaro, es decir, mongol, que se rusificaron, algunos dicen que fueron eslavos que se convirtieron en nómadas, y algunos dicen que algunos lituanos se pasaron. Pero lo cierto en el siglo XIX actual es que los cosacos que pertenecían a Polonia fueron destruidos, y solo quedaron los cosacos del Don leales a Rusia. Aún así, es cierto que los polacos habían estado relativamente cerca de los cosacos. Por eso Napoleón, al entrar en la dirección de la actual Ucrania en la historia original, delegó las negociaciones a generales de origen polaco. Sin embargo, naturalmente todas las negociaciones fallaron. Porque los regimientos de caballería cosaca del Don, que habían sido leales al imperio ruso durante más de 300 años, no abandonaron su lealtad al zar incluso en esta situación. Poniatowski asintió. Yo también serví una vez en el ejército ruso, así que tengo amistad. Pero ellos se consideran completamente soldados rusos. Además, tienen resentimiento hacia el zar Pavel. Especialmente Platov. Es decir, Platov y el núcleo de los cosacos del Don tienen resentimiento hacia Pavel como individuo. Este es un problema que se remonta al inicio del reinado de Pavel, o tal vez incluso a la predecesora Catalina. Había un hombre llamado Pugachov que había sido oficial de bajo rango de los cosacos del Don. Pugachov se rebeló durante la época de la emperatriz Catalina por las políticas opresivas de siervos y la represión de los cosacos. Quien lideró la supresión de la rebelión de Pugachov en ese momento fue Iván Platov, es decir, el padre de Matvei. La diferencia entre el clan Platov que era de clase jefe incluso entre los cosacos del Don y Pugachov que era de clase baja. Por eso el clan Platov ascendió mucho durante la época de la emperatriz Catalina. Pero Pavel odiaba a todos aquellos que habían sido favorecidos por Catalina, y especialmente disfrutaba expulsándolos del ejército. Platov también, fue despojado de su posición por Pavel, y apenas regresó durante esta expedición a la India. Como los soldados cosacos tienen la discriminación de que solo pueden comandar regimientos de caballería cosaca, fue una privación de posición aún más dolorosa. Por eso ahora que Alexander reina de facto como zar, aunque tenga reservas, sigue a Alexander. Pero realmente un grupo que ha sido leal al zar durante 300 años estaría contento con una situación donde desenvainen espadas contra el zar. Eugene sonrió extrañamente y asintió. Bien, primero enviemos una unidad de prueba a marchar. ¿Cómo? Esto, Poniatowski, tendrás que ayudar. De repente, la mirada de Eugene se dirigió hacia Poniatowski y sus subordinados, generales incluyendo a Dombrowski. Veamos las habilidades de los famosos húsares de Polonia. La ropa que llevan estos generales de origen polaco es diferente de los soldados franceses. Las armaduras pesadas plateadas brillan bajo la luz de las lámparas. Como si los caballeros de la época medieval hubieran regresado. Poniatowski tembló las cejas y inclinó la cabeza. Con gusto me moveré por su majestad. ¿Qué operación es? Incluso en el cuarto cuerpo de vanguardia, nuevamente los jinetes polacos tomarían la delantera. La legión polaca ha servido al imperio francés desde la época de la Gran Revolución. Dudududu. Aunque suene extraño a primera vista, de hecho Polonia tiene una relación sorprendentemente profunda con la lejana Francia. Porque después de que Luis XV tomara como reina a una princesa polaca, muchos polacos vinieron a Francia buscando el camino al éxito. Posteriormente, cuando Polonia tomó el camino de la decadencia, aún más polacos se dirigieron a París. También, cuando Polonia se destruyó completamente antes y después del período de la Gran Revolución, ocurrió que los soldados polacos se unieran completamente al ejército francés. El núcleo de los 200.000 soldados polacos que actualmente participan en el ejército expedicionario ruso de la Grande Armée es precisamente la Legión Polaca. El comandante general de los 100.000 que acompañan a la Grande Armée es precisamente Poniatowski. Y especialmente el comandante general de los 30.000 jinetes del núcleo es el más cercano a Poniatowski, Dombrowski. El general Dombrowski, frunciendo el ceño mientras cabalgaba, preguntó. General superior, ¿no es esto un señuelo? No, si tiene éxito, será posible avanzar de una vez hacia el área del río Dnieper. Pero las negociaciones con los cosacos del Don no fallaron. Poniatowski miró de reojo a Dombrowski y respondió. Incluso si es así, debemos probar nuestro valor en esta expedición. Solo así podremos lograr la verdadera unificación e independencia de Polonia.
El punto donde actualmente corren 10.000 jinetes de la Legión Polaca es el área del río Dnieper. En términos de la era moderna de la historia original, se podría decir el noreste de Ucrania. Si rompen este lugar, avanzarán hasta el Dnieper de la era moderna de la historia original, actualmente llamado Yekaterinoslav en el siglo XIX. Por eso Eugene hizo marchar a los famosos húsares polacos en dispersión. Y eso junto con carros de suministros. Por ahora, los exploradores confirmaron que no hay enemigos en esta zona. Mientras se preocupaba por los carros de suministros, Zhukovsky, que era como un ayudante, estaba corriendo para reportar. Swish. De repente voló una flecha, y el guardia del comandante que estaba al lado de Zhukovsky se cayó del caballo. Es una flecha. Son cosacos. Alerta. Todo el ejército proteja a los carros. Desde los bosques que rodeaban el área del río Dnieper, regimientos de caballería se abalanzaron al unísono. Cosacos, regimientos de caballería vestidos con armaduras de cuero que realmente recordaban a los nómadas turcos de la época medieval. Se desplegó una escena que era imposible de creer que fuera del siglo XIX. Docenas, cientos, miles de jinetes ligeros se abalanzaron como desplegando ataques en oleadas y luego se retiraron rápidamente. Sin embargo, Dombrowski también era un veterano que había pasado por largas luchas contra Rusia. Ulan. Tomen posición de contraataque. Ulan, o regimientos de lanceros ligeros llamados Ulan en alemán. Los responsables de convertir repentinamente a los regimientos de lanceros, que ya se habían convertido en reliquias históricas, en la fuerza principal de caballería en el siglo XIX. Los lanceros ligeros levantaron sus lanzas al unísono. Clank, clank, clank. Poniatowski también llamó urgentemente a la guardia. Todos levanten las lanzas. Formen filas. Son flechas, señor. Bárbaros, ¿qué flechas en el siglo XIX? Por un momento, una flecha entró apuntando al corazón de Poniatowski. Clan. Viendo la flecha que rebotó y cayó al chocar con la armadura, Poniatowski gritó audazmente. Somos caballería pesada. Coraceros, carga. Los regimientos de caballería pesada vestidos con corazas plateadas cargaron al unísono. Du. Una de las reglas de la caballería es que la caballería ligera no puede ganar en combate cercano contra la caballería pesada. Como si se disparara una cuña, cuando los coraceros pesados y los ulanes ligeros cargaron, los regimientos de caballería cosaca de armadura de cuero que estaban atacando también se dispersaron. Sin embargo, aunque el avance de los regimientos de caballería cosaca parezca una fuga, es una carrera desordenada pero difícil de seguir. El método de los regimientos de caballería cosaca es atraer de esta manera y luego aniquilar al enemigo con un contraataque. El cuerpo de caballería polaco que conocía este hecho se detuvo y comenzó a resolver la situación. Los rechazamos por ahora. ¿Los suministros? Oh. Esto es terrible. Zhukovsky, que estaba reportando urgentemente al comandante Poniatowski, gritó. Wosh. Porque de alguna manera, los carros de suministros golpeados por flechas incendiarias estaban ardiendo. Los jinetes saltaron de sus caballos y se esforzaron por apagar el fuego, pero había demasiados suministros quemados. Poniatowski tembló de rabia. Realmente es una táctica inimaginable en la guerra moderna del siglo XIX. Asalto, arco y flecha, señuelo. ¿No es precisamente el método de los nómadas medievales? Es una táctica que se pensaba había desaparecido después de que las armas de pólvora aparecieran en el campo de batalla. Sin embargo, la situación ya había ocurrido y era irreversible. Reporten a su majestad que nuestro ejército fue derrotado. Ante la orden de Poniatowski, el veterano Dombrowski aulló. No puede ser, por meros bárbaros cosacos. Fue un momento verdaderamente humillante para los lanceros polacos que habían recorrido Europa Oriental. Por supuesto, Eugene no se sorprendió mucho. Los materiales enviados por 10 rutas fueron todos saqueados, atacados y destruidos. Escuchando el informe de Jomini, Eugene inclinó la cabeza. ¿Se filtró información de nuestro lado? No parece ser así. Los enemigos conocen exactamente la topografía de las llanuras del Dnieper. Conocen todas las rutas posibles de avance. ¿Entonces no tenemos ni un guía en nuestra grande armée?
Entonces alguien entró a la tienda y gritó. ¿Por qué no? Por supuesto, están los amigos que han vivido aquí por generaciones. El huésped que Eugene había estado esperando finalmente había llegado. Precisamente el mariscal Marmont que vino de Constantinopla. Eugene recibió a Marmont con una sonrisa. ¿Marmont vino en persona? Solo con enviar el ejército habría estado bien. Especialmente con la caballería turca. Su Majestad el Rey de España vino personalmente hasta Constantinopla, ¿cómo podría quedarme quieto? ¿Pero quiénes son esos amigos que han vivido por generaciones? Marmont sonrió ampliamente y respondió. Los descendientes del Kanato de Crimea. ¿Qué tal, podríamos moverlos? Esta vez incluso Eugene se sorprendió un poco. Los cosacos son el arma secreta de Rusia. En la historia original también, los cosacos obstaculizaron el avance de la grande armée de Napoleón con cientos de ataques sorpresa. Por eso desde el principio pensó que era imposible enfrentarlos directamente, y estaba esperando que llegaran refuerzos del Imperio Otomano. Pero la solución que trajo Marmont está fuera del rango que Eugene esperaba. Si solo me los presenta, usaré oro. Los descendientes del Imperio mongol que dominó el área del Mar Negro en el pasado. Si es la caballería del Kanato de Crimea, podrían enfrentarse a los cosacos. Capítulo 469. Poltava, el lugar que una vez decidió la victoria y derrota de la Guerra del Norte. Ahora, el punto que los franceses tienen como objetivo es ese lugar. El líder del cuerpo de cosacos del Don, Matvey Ivanovich Platov, frunció el ceño en el campamento de Novocherkask. Este lugar, Novocherkask, es una ciudad ubicada en el extremo noroeste del Mar Negro. Cuando Platov se convirtió en el líder de los cosacos, era una nueva ciudad que había creado cerca de Cherkask, el centro de los cosacos. Anteriormente, aquellos que solo vivían de la pesca o el nomadismo ahora se dedicaban a la industria y la agricultura en la nueva ciudad. Todos estos beneficios de la civilización fueron otorgados por el Imperio ruso. Por eso Platov también, y los clanes de cosacos del Don, nunca habían dudado de su lealtad a Rusia. En la historia original, cuando Napoleón hizo una oferta de reclutamiento, Platov la rechazó categóricamente. Sin embargo, esta guerra en particular era algo que realmente no quería. Porque los franceses no estaban afirmando estrictamente una invasión, sino la restauración del zar. Aún así, había seguido atacando repetidamente según las órdenes de Alexander. Pero a pesar de los ataques, había llegado información de que los franceses estaban avanzando hacia el norte otra vez. Iván Efremov, mi fiel mensajero. ¿Qué piensas tú? ¿Debemos atacar o retirarnos? Se acercan al menos 10.000 unidades de caballería ligera. La instrucción que nos llegó ahora desde Moscú es hostigar al enemigo. Hacia Efremov, que era como un ayudante, Platov le dijo frunciendo el ceño. El problema es que Francia también está pidiendo negociaciones a través de los Polska. Nosotros somos claramente un clan que juró lealtad al Imperio ruso. Si fuera simplemente una propuesta de negociación, naturalmente la rechazaría. El problema es que la otra parte menciona a Pavel. Pavel aún se mantiene firme en el extremo norte, San Petersburgo. Si al menos hubiera sido completamente depuesto, no se preocuparía, pero los cosacos, que también son devotos ortodoxos rusos, creen en la sacralidad del trono del zar. Más tarde, en la historia original, durante la revolución bolchevique, participaron como fuerza principal del ejército blanco para la restauración del zar. ¿Acaso Dios toleraría a un heredero que va contra el zar? Ahora, esta es la pregunta que atormenta la mente de Platov. Entonces, el subcomandante, Nikolai Vasilievich Ilovaisky, se adelantó. Ataman, debemos luchar contra el enemigo según la voluntad de su majestad el zar. General Ilovaisky, ese es precisamente nuestro problema. ¿Quién es el zar? Ahora no es obviamente su majestad Alexander. Nosotros los cosacos no necesitamos pensar en otras cosas. Solo somos leales a los gobernantes de Rusia y a cambio recibimos garantía de seguridad. Nikolai, el líder del clan Ilovaisky, una familia noble de los cosacos del Don, brillaron los ojos. Según las órdenes, debemos enfrentarnos y luchar. Ataman. Ataman, una palabra que se refiere al gran jefe de los cosacos. Aunque actualmente se había convertido en un cargo nombrado por el zar, los cosacos del Don aún respetan las tradiciones creadas hace cientos de años.
Platov no era simplemente un comandante de caballería, sino el gran líder del clan. Platov cerró los ojos mientras observaba la caballería armada de Novocherkassk. Incluso si no pueden ganar, simplemente hostigar al ejército enemigo ya sería cumplir las órdenes de Alexander. Bien, marchemos. Hermanos cosacos. Los jinetes ligeros espolearon sus caballos al unísono. Y la estepa del norte del Mar Negro donde resonaba ruidosamente el relinchar de los caballos. Aquellos vestidos con armaduras de cuero miran a su líder. El gran líder, Platov, alzó la voz. Escuchen, hermanos. Hemos luchado contra los rebeldes de Pugachev, los chechenos y en Persia. También hemos luchado en Europa Occidental bajo el mando del mariscal Suvorov. Los campos de batalla donde los cosacos lucharon independientemente fueron pocos. Compuestos enteramente por cuerpos de caballería ligera, habían actuado como tropas auxiliares en una era donde la pólvora dominaba el campo de batalla. Sin embargo, en cierto sentido, esta guerra es una oportunidad perfecta para que los cosacos desplieguen operaciones independientes. ¿Qué pasaría si pudieran lograr méritos de guerra aquí? En el Imperio ruso, los cosacos obtendrían una posición que nadie podría amenazar. Todas esas guerras fueron para garantizar la seguridad y la paz de nuestro clan. Por el pueblo cosaco. Exterminen a los invasores. Platov gritó mientras levantaba su arco. Correcto. Ahora a los invasores que han invadido el Imperio ruso, y además nuestra tierra natal. Mostremos el poder del tiro con arco a caballo. Entonces, 30.000 jinetes cosacos rugieron al unísono mientras levantaban sus arcos. ¡Uaaya! Por supuesto, los cosacos también son parte del ejército del Imperio ruso del siglo XIX. Naturalmente saben usar armas de fuego, y entre su armamento tienen mosquetes y pistolas. Sin embargo, a diferencia del estilo Beauharnais francés o el estilo Brown inglés, son armas de fuego anticuadas, todas de un solo disparo. Por eso, en las guerras de guerrillas donde deben desplegar ataques en oleadas, usan arcos y flechas premodernos. Efremov, tú te encargas del ala derecha. Y Lobaisky, tú comandas el ala izquierda. Ataquen al enemigo, pero nunca penetren profundamente. A Platov, que ordenaba el sistema tres alas típico de los nómadas, los dos subcomandantes hicieron el saludo ruso. Sí, don Ataman. El ejército donde se mezclaban lo medieval y lo moderno, la caballería ligera cosaca, partió hacia Poltava. Entonces, ¿qué clase de lugar es Poltava? Yo. Majestad, esta vez es mi oportunidad de brillar. En este famoso lugar, Poltava. Como se puede ver por el alboroto que hace la Salle, es un campo de batalla de ensueño para los jinetes. En el pasado, había un joven monarca llamado el Rey del Norte. Carlos XII, rey de Suecia. Él luchó contra Pedro el Grande de Rusia y una vez logró una victoria completa. Pero finalmente fue empujado por la tenaz ofensiva de Pedro el Grande y fue derrotado. Poltava fue precisamente el lugar que decidió la victoria de Pedro y la derrota de Carlos. La razón por la que los dos monarcas lucharon aquí es simple. Porque es el punto de paso de la ruta de transporte que va desde el norte del Mar Negro hasta Moscú. Entonces, se puede decir que Eugene había capturado un punto absolutamente necesario. Pero Eugene miró a la Salle y negó con la cabeza. No, mi política en esta guerra es minimizar las guerras de desgaste. Además, oficialmente tú estás en estado de no participación. Vaya, que yo, el húsar entre húsares, pierda la oportunidad de brillar. No necesariamente aquí, hay muchos lugares donde brillar. Eugene, que respondía ligeramente, dirigió su mirada respetuosamente. Entonces, por favor, Mariscal Marmont. Marmont tiene una apariencia muy exótica, que no encaja con el título de mariscal. Primero, su turbante es tan llamativo que atrae las miradas de otros generales. Sin embargo, lo más exótico es sin duda la armadura de cuero estilo nómada. Marmont, vestido de manera más nómada que los cosacos, sonrió y le dijo a otra persona. Bueno, más que a mí, deberías pedírselo al Khan Katijirai aquí. Por favor, Khan. Katijirai, un hombre en quien se puede ver a simple vista sangre oriental mezclada. Originalmente el último de la familia Giray que gobernaba el Kanato de Crimea. El Kanato de Crimea, que era un estado vasallo del Imperio Otomano, fue destruido durante el reinado de la emperatriz Catalina.
Después vagó por todas partes y regresó al Imperio Otomano. Katijirai fue empleado por Marmont y fue utilizado para reunir a los antiguos miembros tribales del Kanato de Crimea. De repente, Katijirai sonrió maliciosamente y asintió. Solo déjenmelo a mí. Si solo puedo revivir el Kanato de Crimea finalmente con esta guerra. Buena actitud. No necesitas chocar frontalmente. Después de todo, solo necesitas atraer. Entendido. Katijirai gritó hacia los miembros tribales formados fuera del campamento militar. Vamos, hermanos tártaros. Los antiguos miembros tribales del Kanato de Crimea corrieron todos juntos con Katijirai. Dudududu. El número era aproximadamente 3000 jinetes. Son nómadas que hasta ahora habían vagado por la península de Crimea. Naturalmente, es difícil decir que sean rivales para el cuerpo de caballería ligera cosaca que ha experimentado combate real durante mucho tiempo. Pero desde la perspectiva de Eugene, la fuerza principal son naturalmente los húsares del cuarto cuerpo y la legión polska. Entonces, el cuerpo de caballería del Kanato de Crimea solo necesita atraer al oponente. Has presentado una propuesta interesante, Marmont. Esos nómadas derrotados originalmente pertenecían al Imperio Otomano. Su destrucción completa fue hace solo unos 20 años. Majestad. Pero, al final, lo que los movió fue otra cosa. Lo sé. ¿Hipólite? Hipólite chasqueó la lengua y hizo gestos a los guardias. Ay, ¿cuánto se gasta realmente solo en sobornos? Los guardias trajeron sacos preparados de antemano. Clink. Precisamente monedas de oro obtenidas urgentemente de los financieros franceses que habían avanzado al Mediterráneo oriental. Parte de las monedas de oro con el rostro de Napoleón grabado ya habían llegado a las manos de Katijirai y sus subordinados. Las monedas de oro restantes derramadas aquí en el cuartel deberían considerarse como el pago final. Desde la perspectiva del cartel Beauharnais, también tuvieron que ceder enormes derechos a los financieros para esta adquisición. Pero Eugene respondió con tranquilidad entre las monedas de oro que superaban los 3 millones de francos. La guerra es originalmente dinero, y si puedes sobornar con dinero, sale más barato que matar. Si pudiéramos manejarlo con monedas de plata, de aluminio o algo así, sería mucho más barato. Esto no es Europa. Lo único que puede convencer a los nómadas es solo el oro. Eugene lanzó palabras significativas mientras miraba las monedas de oro. Eso se aplicará igualmente a los cosacos. Es decir, no hay garantía de que este pago final se dé necesariamente a los jinetes del Kanato de Crimea. Y cuando Eugene montó en su caballo, la guardia del príncipe heredero y el cuarto cuerpo también se prepararon para partir. La táctica del cuerpo de caballería ligera cosaca es el llamado hit and run. La táctica principal es atacar indiscriminadamente en oleadas la ruta de avance del ejército francés desde su base Novocherkassk y retirarse. Entonces era obvio que pronto se lanzarían contra el ejército principal del cuarto cuerpo que avanzaba hacia Poltava. De repente, el comandante de caballería que había salido de reconocimiento hacia adelante, Grouchy, regresó apresuradamente y gritó. ¡Vienen! Entonces Eugene, en lugar de dar órdenes de marcha, llamó al comandante de artillería. Eble, prepara los cañones de largo alcance. Majestad, si disparamos cañones de 12 libras en tiro directo, no es una distancia imposible. Pero, ¿nuestras tropas podrían resultar heridas? ¿Desde cuándo nos preocupamos por eso? Además, de todos modos esto es fuego de advertencia. Eugene sonrió y dijo. Ya habrás oído que lo real está en otra parte. El general Eble, originalmente jefe de ingenieros y ahora comandante de artillería del cuarto cuerpo en esta guerra, frunció el ceño. Si sigue las órdenes de Eugene, existe el riesgo de que los jinetes del antiguo Kanato de Crimea resulten heridos. Sin embargo, pensándolo de otra manera, no son los jinetes del Kanato de Crimea mercenarios comprados con dinero desde el principio. Entendido. Artillería del cuarto cuerpo, prepárense para el bombardeo. Mientras observaba el movimiento de la artillería de carros, Eugene tomó el telescopio. Bien, entonces, ¿empezamos la diplomacia de cañones? Pronto después, los cañones del cuarto cuerpo de Eugene, los unicornios, escupieron fuego. Chirik, bang. Era el momento en que el bautismo de cañones modernos caía sobre el cuerpo de caballería que luchaba con arcos en el siglo XIX.
Al mismo tiempo, en la llanura de Poltava se estaba desarrollando el caos. Estos tipos no son húsares. Esquívenlos, es definitivamente una trampa. Por ahora, retirada. No, más bien podemos derrotarlos. Son completamente una chusma. El cuerpo de caballería ligera cosaca estaba desconcertado. Hasta ahora, el método cosaco había sido atacar y huir aprovechando la superioridad de velocidad. Esta vez también, la táctica predeterminada era atacar con velocidad superior a los húsares franceses. Sin embargo, eran extrañamente rápidos y difíciles de alcanzar, pero al encontrarse con ellos, se descubrió que no eran franceses. De alguna manera se parecían a la caballería ligera del antiguo Kanato de Crimea, pero no podían quedar de ellos, así que era extraño. Sin embargo, su nivel de habilidad era muy bajo, por lo que eran oponentes que podían enfrentar fácilmente. Pero, ¿por qué tales enemigos habían bloqueado a los jinetes cosacos? Entonces resonó el sonido de cañones desde lejos. ¡Bang! 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 Los caballos se asustaron y levantaron las pezuñas, y Efremov gritó como un chillido. Es bombardeo. Los cañones deben ser evitados sin falta. Hay una debilidad que tiene el cuerpo de caballería ligera. Es que no pueden evitar derretirse ante el poder de fuego. Naturalmente, el cuerpo de caballería ligera cosaca conocía sus propias debilidades, por lo que habían preferido el combate de golpes a larga distancia. Pero si los enemigos habían puesto artillería en espera de antemano y estaban disparando desde tierras altas, era peligroso. Dudududu. Frente al cuerpo de caballería ligera cosaca que se retiraba apresuradamente de Poltava, ocurrió otro incidente. Oh. Poltava no es un lugar compuesto simplemente de llanuras. Al este está el río Vorskla, al norte y sur están respectivamente el bosque Yakovetsky y el bosque Budyshchensk. Pero cruzando el río, los húsares franceses habían aparecido. Era precisamente la caballería de Champo que había corrido cruzando el puente flotante metálico inventado por Eble. Champo desenvainó el sable húsar y gritó. Yo, Champo, he estado esperando. Todos, morirán aquí. Cañones por detrás, húsares por delante, ¿qué elección harían los cosacos en esta situación? Abrimos paso. Cargan valientemente. Pero los húsares franceses no son en realidad un cuerpo de caballería de sables. Los otros jinetes excepto Champo tomaron todos al unísono rifles de Warnais de carga trasera. Dudududu, bang. El sonido de disparos hizo eco en la ribera y los jinetes cosacos murieron por todas partes. Sin embargo, este es la llanura de Poltava. Sin importar cuán bloqueado esté, el camino está abierto, y los cosacos eran hábiles en carreras dispersas. Cambiando la formación de nivel de unidad a escuadrones de caballería, los cosacos corrieron atravesando el bosque. De todas las tropas, crucen el río rápidamente. ¿Eh? Ilovaisky se detuvo mientras se apresuraba a cruzar el río. Al otro lado del río, se ve formados 10.000 coraceros y lanceros. A primera vista parecían familiares, eran aquellos con quienes una vez habían librado guerra juntos en el Imperio ruso. El que estaba al frente era Poniatowski. Poniatowski se dirigió hacia atrás de Ilovaisky en ruso. Hace tiempo que no nos vemos, Ataman Matvey Ivanovich Platov. El ataman de los cosacos del Don, Platov, se adelantó con rostro cansado y preguntó. Duque Poniatowski, ¿usted dirigió esta operación? No es así. He venido a transmitir la voluntad del rey de España que dirigió la operación. ¿Qué voluntad? Si es rendición, nosotros los cosacos no la aceptaremos. En ese momento, Poniatowski sonrió ampliamente y dijo. No, el rey de España les ha prometido la independencia cosaca. ¿Qué les parece? Si no hubieran sido derrotados, sería una propuesta que no habrían aceptado necesariamente. Sin embargo, ahora, el cuerpo de caballería cosaca estaba disperso por todas partes. Además, existían los remordimientos de conciencia que hasta ahora habían atormentado a Platov. Platov se quedó atónito por un momento y abrió la boca. Esa palabra, ¿cómo podemos creerla? Pero en el momento en que pronunció estas palabras, Platov se dio cuenta más tarde de que ya había cedido. Junio de 1809. La ofensiva en oleadas del sur durante un mes. Fue el momento en que Eugene capturó a los cosacos con los tártaros de Crimea. Capítulo 470.
Comenzó la noche que decidiría el destino de los cosacos. Venganza. Debemos vengarnos. ¿Qué clase de rendición es esta sin siquiera luchar contra el enemigo? Ya se había puesto el sol, y todo el cuerpo de caballería cosaca se había reunido en medio de la llanura de Poltava. Originalmente, el plan cosaco era cruzar el río Vorskla y regresar a Novocherkassk. Sin embargo, Eugene los había atrapado doblemente por la nuca y finalmente se habían detenido en Poltava. Aún así, si lograban abrirse paso, tal vez al menos el liderazgo podría sobrevivir. No obstante, era difícil que todo el cuerpo de caballería saliera ileso. De cualquier manera, conforme pasaba el tiempo, el cerco se hacía más sólido y la fuga se volvía más difícil. Esta es la razón por la que Ilovaisky gritaba como loco ahora. Efremov negó con la cabeza. El ejército enemigo ya nos ha rodeado. Somos caballería ligera. Si atravesamos durante la noche, es posible romper el cerco. Si hacen esto, y los enemigos vuelven a lanzar bombardeos indiscriminados, no podremos evitarlos. Más que nada. De repente, Efremov gritó con los ojos inyectados en sangre. Desde el principio fue absurdo ordenarnos que detuviéramos a un gran ejército de 300.000. Así es. Desde el principio había sido una operación demasiado forzada detener a Napoleón solo con el cuerpo de caballería cosaca. Sin embargo, en realidad, en la historia original, el cuerpo de caballería cosaca también obstaculizaba frecuentemente el avance de Napoleón. La situación actual difiere de la historia original en dos aspectos. Napoleón llegó a tierra rusa mucho más rápido. Además, utilizó efectivamente al Imperio Otomano Turco, otro enemigo natural de la caballería ligera cosaca. Por lo tanto, la guerra de guerrillas, que era la especialidad de la caballería ligera cosaca, no pudo llevarse a cabo suficientemente. Pero Platov parecía estar obsesionado con otra parte mientras murmuraba. Dicen que nos darán la independencia. A nosotros los cosacos. Ilovaisky le dijo a Platov con cara de incredulidad. Ataman, ¿cree usted eso? Napoleón es alguien que ha estado explotando a los polacos hasta ahora. Piénselo al revés. ¿Por qué los polacos, incluyendo a Poniatowski, siguen todavía a Napoleón? Eso es porque son estúpidos. Sin embargo, Platov gritó con ojos brillantes. ¿Estúpidos? Ahora nosotros estamos siguiendo a un usurpador. Mientras que el verdadero zar legítimo nos está pidiendo ayuda desde San Petersburgo. Era la explosión del resentimiento que se había asentado como cargo de conciencia hasta ahora. El zar Pavel es precisamente aquel a quien el clan de cosacos del Don juró lealtad. Alexander aún no puede considerarse un zar que haya pasado por una coronación formal. Pero las cosas que no se recordaban cuando se estaba ganando, de repente se vuelven realidad cuando la situación se vuelve desfavorable. A los generales cosacos que se estremecieron ante el grito de Platov, Platov les dijo nuevamente. Además, de todos modos, si seguimos así, seremos aniquilados. Podemos escapar. Es demasiado tarde. Si hubiéramos atacado el lado de Poniatowski antes, quizás. En realidad, cuando Platov vaciló y escuchó la propuesta de negociación, perdió la última oportunidad. Si hubiera intentado desesperadamente romper el cerco en ese momento, tal vez el cerco del cuerpo polaco se habría roto. Sin embargo, el cuerpo de caballería cosaca se detuvo ante la propuesta de Poniatowski, y como resultado, el cerco se estaba solidificando. De repente, regresó la patrulla de reconocimiento que había salido a explorar. Tadadak. Al joven oficial que se acercó junto a la antorcha, Efremov le preguntó urgentemente. ¿Cómo está, Chermisev? Como predijo. Estamos completamente rodeados. Como esperaba, o morimos o nos rendimos, una de las dos. Ante el reporte del joven oficial, Alexander Ivanovich Chermisev, Efremov respondió desanimado. Chermisev es un hombre que en la historia original actúa como mensajero cruzando los campamentos del ejército francés. Por eso su equitación, capacidad de ruptura y habilidades de exploración eran de primera clase. Pero si Chermisev no pudo encontrar una brecha para escapar, significa que la fuga es difícil. En ese momento, Platov dijo. Ya que llegamos a esto, usemos a Poniatowski. Efremov inclinó la cabeza. ¿Qué quiere decir con eso? Poniatowski es un general superior del Imperio francés. Pero siendo de otra etnia, su posición debe ser inestable.
Si designamos a Poniatowski como nuestro protector, él lo aceptará. Ciertamente, dicen que un tercio del ejército francés son polacos, ¿verdad? Platov miró alrededor y asintió. Además, si los franceses realmente toleran nuestra independencia, ¿no podríamos usar también a los polacos? Finalmente, incluso el radical Ilovaisky terminó aceptando. Porque el cerco del que no podían escapar se estaba convirtiendo en realidad. Lo que fue una noche larga para los cosacos fue una noche muy corta para Napoleón. Bienvenido, guerrero cosaco. Finalmente has llegado a mi seno. Si uno quiere ser el vencedor en una expedición, hay algo que debe hacer necesariamente. Precisamente asegurar colaboradores locales. Napoleón también conocía bien este punto, por lo que había estado esforzándose constantemente para reclutar al clan cosaco. Esta vez había obtenido resultados por primera vez, así que no podía evitar poner cara de alegría. En la tienda imperial del gran campamento que había avanzado a Poltava, el líder de los cosacos del Don informó con cara impasible. Presento mis respetos a su majestad, el emperador de Occidente. Oh, qué título tan interesante. ¿Es por el zar? Correcto. Sin embargo, si su majestad verdaderamente desea convertirse en el único emperador, debe prometerme. El atamán Platov miró fijamente al emperador Napoleón y dijo. Que realmente convertirá a nosotros los cosacos en un reino independiente. Aunque Eugene es comandante del cuarto cuerpo y rey de España, así como príncipe de Francia, no es emperador. Si el emperador cambiara de voluntad, Platov sabe bien que las promesas ni siquiera serían consideradas. Más bien, habiendo vivido como súbdito de la monarquía absoluta de Rusia, lo entendía más desesperadamente. Pero Napoleón asintió muy gustosamente. Eso es algo completamente posible. Solo los cosacos del Don me han cooperado, así que toda la tierra de los cosacos será tuya y de los cosacos del Don. ¿Perdón? ¿No escuchaste? Zaporozhia, Seversky. Todos ellos se convertirán en territorios cosacos. De repente, Napoleón miró a Poniatowski, que estaba de pie a su izquierda, y añadió. Además. Cuando termine esta guerra, Polonia también se convertirá en un reino independiente unificado. Esta es mi promesa y será la promesa de mi querido amigo, el zar Pavel. Naturalmente, tales fanfarronadas se acercaban a las falsedades habituales de Napoleón. En realidad, Napoleón era experto en prometer grandes recompensas y luego cambiar sus palabras cuando las circunstancias cambiaban. Además, de todos modos era cuestión de distribuir territorio del Imperio ruso, así que tampoco era algo que causara pérdidas a Napoleón. Sin embargo, para debilitar el Imperio ruso en el futuro, la independencia cosaca era un asunto necesario. Platov, que no conocía estos trasfondos, se emocionó un poco con la respuesta tan clara de Napoleón. En ese caso, con gusto abriré el camino liderando el avance. Majestad. Napoleón preguntó con un brillo especial en los ojos. ¿Abrir el camino? ¿Qué significa eso? ¿Qué desea hacer su majestad en Rusia? Pues, restaurar a mi querido amigo Pavel. Y también debo cuidar los intereses de Francia, supongo. Escuchando las palabras sobre Pavel que no venían del corazón y la sinceridad parcialmente revelada, Platov explicó cuidadosamente. Independizar a los cosacos del Don y Polonia es algo posible solo conquistando Rusia. Además, la conquista de Rusia se logrará ocupando Moscú. Conquista de Rusia. Esas palabras vinieron no de franceses, sino de un soldado ruso. Los mariscales que estaban en la tienda del campamento del gran ejército intercambiaron miradas. Porque se dieron cuenta de que la victoria del rey Eugene esta vez había logrado crear colaboradores locales confiables. Platov dijo nuevamente. El camino a Moscú es más difícil de lo que se piensa. Además, los siervos y residentes locales serán todos no cooperativos con el ejército extranjero. En realidad, Moscú estrictamente hablando no es la capital del Imperio ruso. Sin embargo, como en la historia original, hay una razón por la que Francia apunta a Moscú. Porque es la tierra donde comenzó el Imperio ruso, y es prácticamente el punto de paso que supervisa todo el territorio, además de ser la capital secundaria. Esta es la razón por la que Alexander aún no ha podido irse, a pesar de que han pasado casi 4 meses desde que se quemó por un incendio repentino. Con cara interesada, Napoleón preguntó. ¿Y entonces? Pero nosotros los cosacos somos los más violentos en Rusia.
¿O pueden intimidar al pueblo ruso? Platov respondió categóricamente. Si me lo encomiendan, demostraré mi especialidad y abriré el camino. Originalmente, en la historia original, la especialidad de los cosacos era el ataque, el saqueo y el incendio. ¿Qué pasaría si aplicaran esa especialidad no a Francia sino a Rusia? Las principales fuerzas defensivas de todos modos habían sido absorbidas por el ejército expedicionario a la India y estaban concentradas cerca de Moscú. Por lo tanto, los que quedaban en el camino a Moscú eran en su mayoría del nivel de milicias. Era difícil resistir la ofensiva en oleadas de los cosacos. Bien. Deseo librar una batalla en Moscú antes de que termine el verano. Cuando Napoleón gritó gustosamente, Platov y los generales cosacos respondieron. Si mantiene su promesa, los cosacos serán suyos. Originalmente, en la historia original, aquellos que causaron la derrota de Napoleón. Era el momento en que los cosacos se convertían en la vanguardia de la grande armée francesa. Kursk, un punto estratégico en el camino del sur al norte de Rusia. Wosh. Más tarde, en la historia original, este lugar debería haberse convertido en el principal campo de batalla de la guerra germano-soviética. También es originalmente una importante ciudad-fortaleza militar donde estaba estacionada una guarnición de más de 10.000 hombres. Sin embargo, cuando se lanzó el ejército expedicionario a la India de Pavel, la guarnición de Kursk naturalmente también se unió al ejército expedicionario a la India. Como resultado, no pudo resistir el ataque guerrillero de 5,000 jinetes ligeros cosacos y las murallas de la ciudad estaban ardiendo. ¡Ah! ¿Por qué nos atacan los cosacos? ¡Huyan! La fortaleza se derrumba. Dios mío, las murallas de la fortaleza de Kursk. Los defensores gritaron y huyeron. Los jinetes ligeros cosacos se dispersaron para saquear los pueblos de los alrededores. Chernisev gritó mientras cabalgaba. Quémenlo. Ahora, Rusia ya no necesita más fortalezas. De los 30.000 jinetes ligeros cosacos originales, las fuerzas que se unieron al ejército francés suman un total de 20.000. Los 10.000 restantes murieron o se dispersaron diciendo que no podían cooperar con Francia. Sin embargo, solo 20.000 hombres eran suficientes para arrasar toda la región sur de Rusia que casi no tenía guarniciones. Aquellos que originalmente deberían haber atacado las líneas de suministro y depósitos del ejército del Imperio francés, ahora atacan a los rusos. La velocidad de avance de la Grande Armée no puede sino acelerarse. Eugene, que estaba a cargo de la vanguardia de la Grande Armée del Cuarto Cuerpo, pensó mientras observaba esa escena. Vaya, qué situación tan irónica. En ese momento, el jefe de Estado Mayor Jomini silbó al lado de Eugene y dijo. Es rápido. Entonces lo siguiente será Orel, ¿habrá mucha comida allí? Bueno, podrían haberlo quemado todo. ¿Perdón? Orel, la región granera al sur de Moscú del Imperio ruso. Sin embargo, en la historia original, Napoleón no logra asegurar alimentos aquí tampoco. Esto es por dos razones. Una es porque cerca de allí se libró una batalla histórica. La otra es porque la comida ya había desaparecido. Eugene consideró ese punto y frunció el ceño. Poco a poco podría haberse implementado la táctica de tierra quemada. Sin embargo, una cosa es segura. Aire que aún a veces es caluroso. Sin embargo, conforme avanzan, se siente en la piel que la temperatura baja. A principios del siglo XIX actual, debido a la influencia de la pequeña era de hielo, la temperatura promedio en sí era baja. Este año, el invierno seguramente también será frío. Como lo fue 1812, cuando hubo la gran expedición rusa en la historia original. Cuando llegue el otoño, perdemos. Antes de eso debemos avanzar hasta Moscú. Julio de 1809, ahora el momento en que el verano se acerca en serio. Francia y los cosacos se dieron la mano y comenzaron a avanzar hacia el norte. El objetivo es Moscú. ¿Hacia dónde espera el usurpador Alexander? Fin del capítulo 470.